Listo, ahí sí. Sí se puede ver lo que se está compartiendo en la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ya listo, vamos con el primer ejercicio. Primer ejercicio, ¿no es cierto? Sí se puede visualizar. Sí. ¿Ya qué dice? Dice, completa el Complete enunciado. parte de una Parte pista de bicicross para niños se se- puede representar por la función. Aquí nos dan la función, ¿no es cierto? sí, Ya tenemos la función y ¿qué nos pide? Donde x es la distancia en decímetros y f de x es la altura en decímetros con respecto a un observador. Entonces, se desea colocar señales de advertencia justo antes de empezar un obstáculo en los puntos. Aquí debemos encontrar los puntos, los cuales van a ubicarse en los ceros de la función. ¿Qué quiere decir esto? Los ceros de la función. Nos quiere decir que f de x a cuánto va a ser igual. A cero, ¿no es cierto? F de x va a ser igual a cero. Entonces vamos a encontrar los puntos, ¿no es cierto? Para encontrar los puntos, ¿qué tenemos que hacer? Factorizar. Clase número 2 vimos técnicas de factorización. Entonces vamos a copiar el polinomio, que es x cubo menos x al cuadrado menos 4x y más 4. ¿Cómo factorizamos aquí? Si nos damos cuenta, aquí podemos agrupar estos dos términos y del otro podemos agrupar estos dos términos. Vamos agrupando, ¿no es cierto? Queda x cubo menos x al cuadrado. ¿Qué pasa al agrupar esto con un signo negativo? Le ponemos el signo negativo antes del paréntesis y todo lo que está dentro va a cambiar. Entonces, ¿aquí qué nos quedaría? 4x menos 4. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a hallar el factor común. Vamos a hallar el factor común del primer paréntesis, de este paréntesis de aquí. En este caso, el primero es de x al cuadrado. Es el factor común x al cuadrado. Quedándonos x menos 1. ¿De acuerdo? Ahora vamos sí. a factorar el segundo. El factor común es el 4. Sacamos el 4 y adentro, ¿qué nos queda? X menos 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos damos cuenta que tenemos aquí factor común, ¿no es cierto? Por agrupación. ¿Cómo nos queda esto? Nos queda x menos 1 por ¿cuánto? Por Por X. cuadrado menos. ¿Sí? ¿Podemos seguirle factorando? Claro que sí. ¿Aquí qué existe? Una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factora una diferencia de cuadrados? Eso ya vimos igual. X menos 1 y factoramos la diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factora esto? La X raíz de menos. cada uno, solo que con diferentes signos. ¿No es cierto? Sí. ¿Y esto aquí es igual? A cero. Claro que sí es a cero, porque recuerdan que ¿qué nos decía? Que f de x es igual a cero. Ahora, ¿qué pasa? Al tener estos términos multiplicándose, igualamos cada uno a cero. ¿Cuánto nos quedaría? X menos 1 es igual a cero. X más 2 es Es igual igual. a cero. Y x menos 2 es igual a cero. ¿Cuánto nos queda? X es igual a 1 y x es igual a 2. Despejando las variables, ¿no es cierto? Entonces vamos a armar los pares ordenados, porque la respuesta nos da en pares ordenados. Al decir que f de x vale 0, en todos van en y va a ir 0. ¿Eso qué quiere decir? Ordenemos. Cuando x vale 1, y va a valer 0.
Cuando X vale menos 2, ¿Y cuánto va a valer? 0. 0. Cuando X vale 2, ¿Y cuánto va a valer? 0. 0. Tenemos el trío de pares ordenados. ¿A cuál se parece? ¿Cuál ha sido la respuesta? Ay, no veo. La respuesta es la Es la B. B, ¿no es cierto? Sí. La alternativa B. ¿Fácil o difícil? Muy fácil, porque esto se vio en ¿qué? En factoreo, la segunda clase. Técnicas de factorización, factor común y diferencia de cuadrados. ¿No es cierto? Encontramos la respuesta que está desordenada. Ordenémosle para que no quede duda. Queda menos C, menos 2 y 0. Queda 2,0 y queda 1,0. ¿No es cierto? Que es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? De acuerdo con la 1. Este es el ejercicio 1. ¿Alguna duda? No. No creo que haya dudas, ¿no es cierto? Demasiado sencillo. Vamos a borrar y a seguir con el ejercicio 2. Ejercicio 2, ¿qué nos dice el ejercicio 2? Seleccionamos el ejercicio 2. Ejercicio 2, ¿qué nos pide? Teoría de exponentes, ¿no es cierto? ¿Cuándo vimos eso? Hágame en acuerdo. ¿Cuándo vimos teoría de exponentes? No, creo que era en la primera clase. Primera clase, ¿no es cierto? ¿Qué dice? A ver, vamos leyendo. Varios científicos paleontólogos utilizan el modelo matemático. Nos dan un modelo, ¿no es cierto? Que es este de aquí. Donde A representa la cantidad de carbono 14 registrada cuando un fósil se formó y A corresponde a la cantidad de carbono 14 que contiene el fósil después de un año. Los paleontólogos desean encontrar una expresión simplificada y para ello proceden así. Esto de aquí no es más que un distractor. Tenemos que irnos rápido a esto de acá, ¿no es cierto? Y como no se ve, no se visualiza muy bien la función o el modelo matemático, la ecuación, voy a copiarla acá. Nos dice que A es igual a ¿cuánto? A la 0 al cuadrado. Menos t a la 0 creo que dice, ¿no es cierto? Porque yo tampoco alcanzo a ver ahí. T a la 0, eso elevado a la 1 medio. Eso elevado a la 1 medio. ¿Y por cuánto? Aquí hay una multiplicación que nos da 2. Y acerquémonos un poquito más a ver. No se logra visualizar cuánto mismo es. Espérenme, déjenme visualizar si en el celular se ve un poco mejor. O alguien puede ver. ¿Cuánto me dices? Parece que es al cubo, se ve el 3. 3T, ¿no es cierto? Ajá. Sobre 3600, creo. No, solo 3.000. 5600. Solo es 3.000, creo. ¿No es cierto? Pero no se ve bien. Bueno, abajo es 2. 2T creo que dice, ¿no es cierto? Sí. Sobre 3.000. Ya bueno, aquí ¿qué nos dice? Que de las siguientes leyes seleccione las que se usaron para obtener el modelo matemático. ¿Qué leyes nomás se usaron para obtener el modelo matemático? Vamos viendo. La primera, ¿qué nos dice? Potencia de un producto. ¿Qué es la primera? Potencia de un producto. Quiere decir que A por B a la N. ¿A qué va a ser igual? A la N por B a la N. ¿Por qué?
Porque cuando se tiene potencias, una multiplicación de potencia, se puede distribuir la potencia, ¿no es cierto? Se puede distribuir la potencia, ¿por qué? Porque es multiplicación. ¿Qué nos dice abajo? Potencia de un cociente. Vamos con la 2. ¿Qué es la potencia de un cociente? Es A sobre B elevado a la N. ¿Esto qué nos quiere decir? Igual, podemos distribuir la potencia quedándonos A a la N por B a la N. 3. División de potencias de igual base. 3. División de potencias de igual base. ¿Qué quiere decir esto? Que A a la N sobre A la M. ¿A qué es igual esto? A la N M, N, menos, menor. ¿no es cierto? Y la 4, ¿qué nos dice la 4? Multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué nos quiere decir esto? Multiplicación de potencias de igual base. Si multiplicamos bases iguales, ¿qué quiere decir? Conservamos la base Y y sumamos. sumamos eso. Ustedes ven aquí en esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? En este modelo matemático de aquí. En este modelo matemático. ¿Qué es lo que se puede usar? ¿Podemos usar la número 1? Sí, Sí, ¿no es cierto? Porque aquí hay esto, es esto de aquí. Exactamente es esto de aquí. Bases diferentes. ¿Sí se ve o no se ve? Aquí es una multiplicación, ¿no? sí. Bases diferentes elevadas a una potencia, ¿no es cierto? Entonces la primera sí se puede utilizar, pongámosle aquí un visto. A ver, la segunda. ¿Existe una división con bases diferentes? ¿Podemos utilizarla la segunda? Aquí tenemos una división, ¿no es cierto? Sí se nota que hay una división, pero ¿qué son las bases? Son dos iguales. Exacto, y esta de aquí que son bases diferentes, ¿no es cierto? Entonces esta no va. La tercera Tercera. nos dice división de bases iguales. ¿Tenemos eso? Sí, Sí, ¿no es cierto? Es esta de aquí. Esta es la que tenemos bases iguales. ¿Qué pasa? Conservamos la base, restamos el exponente. Y la 4, descartamos. ¿Por qué? Porque no tenemos bases iguales multiplicándose, ¿no es cierto? Como vimos aquí que son bases diferentes. Entonces esta también está mal. Entonces, ¿cuáles las alternativas correctas? la primera y la tercera. Exacto. Entonces, ¿cuál dice aquí? Esta de aquí. Ajá, La 1 y la 3, ¿no es cierto? sí. Hasta ahora, ¿fácil o difícil? Sí, está un poquito fácil. Sí, ¿no es cierto? Fácil. Vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio 3. Hasta ahora no hay nada que no hayan recibido en clases hasta ahorita. Es todo lo que les he dado está aquí. Pueden volver a revisar los videos y repetirse las clases. A ver, vamos con este, ¿no es cierto? ¿Qué dice? El gerente general de un restaurante ha registrado el número de almuerzos vendidos en la semana de su inauguración, como se muestra en la siguiente gráfica. Bueno, la gráfica no ayuda mucho, pero sí se puede visualizar. ¿Qué dice? Ordene de forma ascendente la cantidad de almuerzos que se han vendido durante los pares de días que constan en el listado, con el objetivo de que el gerente programe la cantidad de comida que se debe preparar y así evitar el desperdicio de alimentos. ¿Qué nos dice? Que sumemos cuántos almuerzos se han vendido entre lunes y martes, entre martes y miércoles, entre miércoles y jueves y viernes. Y lo ordenemos en forma ascendente. ¿Qué quiere decir ascendente? De menor a mayor, siempre hacia arriba. Entonces vamos viendo qué pasa aquí. Entre lunes, ¿cuántos almuerzos se han vendido? 40. Martes, ¿cuántos almuerzos se han vendido? 30. Vamos aquí. Entre lunes y martes, ¿cuántos almuerzos se han vendido? 30 más 40, ¿cuánto es? 70. 70. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver entre martes y miércoles.
Miércoles, ¿cuántos almuerzos se han vendido? 25. 25. Sumamos, aquí pongamos, entre martes y miércoles, ¿cuántos se han vendido? 30 más 25, ¿cuánto es? 55. ¿No es cierto? 55 almuerzos. Vamos a ver cuántos se han vendido entre miércoles y jueves. Vamos viendo, en jueves se han vendido 40 almuerzos. ¿No es cierto? 25 más 40, ¿cuánto da? 65. Y entre jueves y viernes, ¿cuántos almuerzos se han vendido? 35 almuerzos del día viernes. Sumando los dos, ¿cuánto nos da? Entre jueves y viernes nos da un total de 40 más 35, 75. Ahora, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿cuál es el día que menos almuerzos se han vendido? Está entre martes y miércoles, ¿no es cierto? Entonces vendría la opción 2. Este va a ser 1, este va a ser 2, este va a ser 3 y este va a ser 4. El día en que se vendieron menor cantidad de almuerzos es el día 2. De ahí, ¿cuál le sigue? El día 3. 3. Con 65 almuerzos. De ahí, ¿cuál le sigue? El día 1 con 70 almuerzos. Y para finalizar, el día que más se vende almuerzos es entre jueves y viernes, que es la opción número 4. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál es? 2, 3, 1, 4. Buscamos acá 2, 3 y 4. ¿Sí? Muy fácil esto, solo de sumar y restar, nada más. Fácil, ¿no es cierto? Sí. Ahorita ya tienen 3 puntísimos asegurados. Vamos con el ejercicio 4, que ya parece que en este sí ya viene algo medio interesante. Listo, a ver, dice. Claro, este ya es un poco interesante. Listo, ¿qué nos dice? La posición vertical Y de un objeto que se desplaza con un movimiento oscilatorio está expresada en función de la posición horizontal X por medio de la función. ¿Qué función? Pues la que nos dan aquí, ¿no es cierto? Esta es la función que vamos a estudiar. ¿Qué nos pide? Donde X y Y están en metros. Con base a esta información, calcule el recorrido de la función. ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí? Que calculemos el recorrido de la función. El recorrido, ¿en qué eje se lo encuentra? En el eje Y, ¿no es cierto? Dominio es lo mismo que rango. Entonces vamos a copiarle aquí la ecuación para que quede más claro. Y de X, ¿a cuánto es igual? A 4 por el seno de 2X menos 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí sí vamos a ver la fórmula de la ecuación. ¿Qué pasa cómo es la fórmula de esta ecuación? Vámosle viendo. Y. X es igual a este número de aquí va a representar la amplitud A por el seno de X más C. De Bx más C y esto más D. ¿Sí? Abajo voy a explicar qué significa cada uno, ¿no es cierto? Para que usted entienda qué es lo que hago. Vamos con A, como dije, A, ¿qué significa la amplitud? La amplitud, ¿en qué eje lo podemos encontrar? Igual, en el eje Y. Por lo tanto, aquí vamos a obtener el rango, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos hallar? Esto de aquí, la B, ¿qué significa la B? El periodo. B es igual al periodo. ¿El periodo en qué eje se mueve? El periodo lo vamos a encontrar en el eje X. Como aquí no nos piden el dominio, este no nos interesa por ahora. Ahora el C. El C, ¿qué nos indica? El C también, el desplazamiento. El desplazamiento horizontal. ¿Horizontal en qué eje se mueve? En el eje X. ¿No es cierto?
Y la variable D, ¿qué significa? Lo mismo, pero el desplazamiento, esta nos va a ayudar a encontrar el desplazamiento vertical, ¿no es cierto? Eso quiere decir que esta sí nos va a servir porque nos va a hallar el desplazamiento en el eje Y, ya que queremos encontrar el recorrido de esta función. Ahora, la función f de x del seno. Hasta dónde es lo máximo que llega el seno, ¿no es cierto? Vamos viendo. El seno puede tener, la gráfica del seno, más o menos vamos a hacerla aquí. Esperemos que me salga porque esta pizarra es media rara. Bueno, algo así. Pero el tope máximo arriba es 1 y abajo es -1, ¿no es cierto? Es una función periódica que siempre va así. Siempre va a ir así y máximo llega hasta 1 y -1, ¿no es cierto? En este caso ponemos que llega hasta 1 y -1. Pero ¿qué pasa? Multiplicamos por la amplitud para ver hasta cuánto llega. En este caso, ¿cuánto es la amplitud? 4. 4. Lo mismo hacemos abajo, tanto arriba como abajo, porque vamos a ver el recorrido. ¿Cuánto recorre? Quiere decir en este eje de aquí. De arriba hacia abajo, en el eje de las Y, o de las ordenadas, como se le conoce. Entonces, operando 1 por 4 me queda 4. Y aquí, -1 por 4, ¿cuánto me queda? -4. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sumarle el desplazamiento, ¿no es cierto? Vamos a sumar el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? 5. -5. Exacto. ¿Y esto cuánto nos da? 4 menos 5. ¿Cuánto nos da? -1, ¿no es cierto? Aquí lo mismo. Sumamos el desplazamiento. Y -4 menos 5, ¿cuánto nos da? -9. Ahora, el intervalo, ¿cómo va a ser? ¿Desde dónde a dónde ha recorrido? Entonces el intervalo va desde -9 a -1 cerrado. ¿De acuerdo? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? La alternativa A. Sí, cuidado con coger la D, porque aquí también hay una, pero ¿qué pasa? La solución le da con intervalos abiertos, ¿no? Eso no va porque son recorridos y en los recorridos por lo general y casi siempre van cerrados. Algo difícil aquí sí un poquito porque ya se utiliza el conocimiento de lo que es amplitud, que es periodo, que es el desplazamiento. Pero como vemos en todo se utiliza esto, ¿ya? Esta es de la ecuación trigonométrica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, ya. Vamos con el siguiente. Irán anotando estos ejercicios. Esta ya le subieron un poquito el nivel, pero un poco nomás. No mucho, vamos viendo. Aquí está otro ejercicio. Este creo que, no sé por qué le pondrían aquí, pero es más Física. matemática que física. Parece física, pero es matemática. Vamos viendo este ejercicio, cómo se resuelve este ejercicio, ¿no es cierto? Primero ayudemos con el gráfico, ¿ya? Dice Danilo y Luis son camioneros. Danilo, con una rapidez promedio de 55 kilómetros por hora, inicia a las 7 a.m., ¿no es cierto? Un viaje de 200 kilómetros, como vemos en el gráfico. Desde los depósitos de su compañía ubicados en una ciudad A hacia una ciudad B. Mientras que Luis sale de la ciudad B a las 8 a.m. Eso quiere decir que él sale una hora después del mismo día y viaja desde la ciudad a 45 kilómetros por hora, en dirección opuesta a Danilo, en la misma carretera. ¿A qué hora de la mañana se cruzarán Luis y Danilo? Considere que los camiones se aproximan con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Dónde se cumple? ¿Qué? ¿Qué se cumple? En movimiento rectilíneo uniforme, la profe Doménica les ha de haber explicado. Que la distancia es igual a la velocidad sobre el tiempo. ¿Qué necesitamos hallar aquí? El tiempo. Y primero hagamos un gráfico más o menos explicando qué es lo que pasa. Tenemos aquí el punto de partida, ¿no es cierto? Aquí está el punto A y aquí está el punto B.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos dice? ¿No es cierto? Que Danilo, él ya salió hace 1 hora antes. Entonces él ya tiene un recorrido de 1 hora. Pongámosle aquí 1 hora. En esa hora, ¿cuántos kilómetros ha recorrido? Fácil, pues. ¿Por qué nos dice 50 aquí kilómetros. 55 kilómetros? Exacto. Ha recorrido 55 kilómetros. En un tramo, ¿cuánto es el tramo de A hasta B? ¿Cuánto es 200 de A kilómetros. hasta B? 200 kilómetros. Exacto. Ahora, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es este tramo de aquí hasta B. ¿Cuánto vale este tramo? ¿Cuánto va a valer este tramo? Pues fácil, restamos 55 de 200. ¿Cuánto es? 145 kilómetros. ¿Sí o no? Y ahora aquí tenemos que utilizar, como nos dice que es movimiento rectilíneo uniforme, entonces tomamos la distancia que nos dice la fórmula, es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? El tiempo. Despejamos la velocidad que está multiplicando, pasa a dividir. Y nos queda que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tramo que nos interesa? El que está con azul, que es 145, ¿no es cierto? ¿Cuánto es distancia? 145 kilómetros. 5 kilómetros. Ahora, ¿cómo hallamos la velocidad? ¿No es cierto? Usted me va a decir, ¿cómo hallamos la velocidad, profe? Como estamos en movimiento rectilíneo uniforme, podemos sumar las velocidades, ¿no es cierto? Y 55 más 45, ¿cuánto nos da? 100. ¿100 qué? 100 kilómetros por hora. Aquí, ¿qué pasa? Se anulan los kilómetros y nos quedaría 100, Es hora. 145 dividido para 100, ¿cuánto es? 1,40. 1.40. Exacto, ¿no es cierto? Ahora ya no se les puede, como van a tener calculadora, esto le van a hacer rapidito en la casa. 1,45, ¿qué? Horas. No es cierto, pero ¿qué pasó? ¿En qué hora? Aquí, ¿a qué hora salió? ¿A qué horas empezaron a tener los dos? ¿A qué hora empezaron a salir los dos? A las 8, ¿no es cierto? Porque nos dice que a las 8 horas comenzaron a salir los dos. Pero ¿qué pasó con el primero? Él ya tenía un recorrido de 8 horas, ¿cierto? Entonces, desde aquí es donde tomamos el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? 8 horas más ¿cuánto? Más esto de aquí, ¿no es cierto? Que es 1.45. ¿Y eso cuánto nos da? 9.45. Pero 45, ¿qué nos da? Horas. Horas, ¿no es cierto? Exacto, nos da horas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidado con coger aquí el 9.45 y darle eso como respuesta. No, porque aquí ¿qué nos da? 9 horas 45 minutos. Y aquí ¿qué nos está dando? 9 horas, 9.45 horas. Esto de aquí, ¿qué representa? 0,45 horas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo transformamos esas horas a minutos? Pues utilizamos la galera. Entonces, 1 hora, ¿a cuánto es igual? A 60 minutos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Simplificamos esta hora con esta hora. Y 0.45 por 60, ¿cuánto nos da? 25. 27 minutos. Entonces, 27 ahora, ¿cuánto tenemos? 9 horas con 27 minutos. minutos. Exacto. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? La alternativa B. Mucho ojo, que cuidado, llegan aquí al 9:45 y rapidito cogen el de acá. No, muy atentos, es diferente 9,45 horas que 9,27 minutos o 9,45 minutos. Así que atentos con este tipo de ejercicios. Sí, Ya. pasemos al siguiente.
Ahorita ya le subieron un poquito la dificultad, pero no es nada del otro mundo, es movimiento rectilíneo uniforme nomás. Vamos con el siguiente. ¿Ya? ¿Qué dice el siguiente ejercicio? ¿Qué nos Logaritmo. pide el siguiente ejercicio? Vamos viendo logaritmos. Este es un tema bastante interesante, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Para obtener el área superficial A, ¿qué nos pide que despejemos A? ¿Cuál la vamos a despejar? Este de aquí. Del cuerpo de una persona en metros cuadrados, la masa M en kilogramos y la estatura H en metros. Los médicos de un centro de investigación científica utilizan la ecuación. Aquí está la ecuación donde contiene logaritmos, ¿no es cierto? Vamos a copiarla acá porque la imagen no ayuda mucho. Entonces vamos copiándola acá. ¿Qué nos dice? Logaritmo de A menos, esto es igual a ¿cuánto? A 1 más el logaritmo. ¿Logaritmo de cuánto me dice? M a la 0,4, ¿no es cierto? 0,4 más 1 más el logaritmo de cuánto? De h a la 0,7 dividido entre cuánto? Entre 3. De 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Primero aquí vamos a utilizar una definición. ¿Qué nos dice? Que el logaritmo de una misma base con un mismo exponente, ¿a cuánto es igual a esto? A 1, ¿no es cierto? Este logaritmo, ¿de qué base es? Ojo con esto, cuando no hay la base, todos los logaritmos tienen base 10. ¿De acuerdo? Entonces este sería logaritmo en base 10. Logaritmo de base de igual coeficiente, ¿a cuánto nos da? A 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reemplazar? Reemplazar 1 por logaritmo de 10, ¿no es cierto? Entonces nos queda el logaritmo de A menos 1 es igual a ¿cuánto? Copiamos. En vez de 1, copiamos el logaritmo de 10. ¿Sí? Y aquí Sí. copiamos lo mismo. Logaritmo de m a la 0,4 más 1 más el logaritmo. Copiamos aquí h a la 0,7 dividido entre ¿cuánto? Entre 3. ¿Sí? Ahora sí se puede ver que aquí podemos una propiedad de logaritmos en esta parte de aquí. Todos los logaritmos están sumándose. ¿Eso qué quiere decir? Que les agrupamos a los logaritmos y todo esto de aquí va a pasar a multiplicarse. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos el logaritmo de a menos 1 es igual a ¿cuánto? Por propiedad del logaritmo. Logaritmos que se suman pasan a multiplicarse. Entonces, ¿cuánto nos daría? 10. Pongamos en paréntesis aquí. Por m a la 0,4 más 1. Y esto por h a la 0,7. Y todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre 3, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar los logaritmos, ¿no es cierto? Este logaritmo con este logaritmo, ¿qué pasa? Se simplifican, ¿no es cierto? Entonces nos queda, ¿a cuánto nos queda esto? Esto es igual a menos 1 es igual a ¿cuánto? A 10 por m a la 0,4 más por h a la 0,7 dividido entre 3. Ahora, ¿qué nos falta? Este menos 1 restando pasa acá a sumar. Y como solución, ¿qué nos queda? A es igual a 10 por m a la 0,4 más 1 por h a la 0,7 sobre 3 dividido entre 3 y más este 1 de acá. ¿Sí? ¿Cuál ha sido la solución? ¿Cuál ha sido la solución? Y ya queda ahí. Sí,
Si vemos es la B, Ya. sino que le deja ordenado, ¿no es cierto? ¿Cómo le deja? 10, este h de acá podemos ponerle acá. No hay ningún problema. Por m a la 0.4 más 1 sobre 3 más 1. ¿Sí? Y con eso hemos encontrado A. ¿Fácil o difícil? Más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? La alternativa A. Ok. ¿Sí? La alternativa A. Vamos con el siguiente. Vimos el de logaritmos. Me parece que es este de aquí. Veamos que es este de aquí. Siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Con base en el texto, seleccione los grupos que obtuvieron la respuesta correcta. En un taller de matemáticas se pide factorizar las expresiones. ¿Qué nos piden factorizar? ¿Qué vimos? ¿Vimos factoreo? ¿Vimos factoreo? Claro que sí, vimos en la segunda clase factorización. ¿Qué nos pide que factoremos este polinomio de acá y este polinomio de acá? ¿No es cierto? Donde el primero tenemos que ver cuál grupo ha hecho bien y del segundo cuál grupo ha hecho mal. ¿Cuál de los dos grupos ha hecho bien? Más claro. Entonces vamos a factorar los siguientes polinomios. Factoremos el primero. ¿Qué nos dice? 16x al cuadrado menos 40x más 25 menos 16y cuadrado. ¿Sí? Ya tenemos aquí. ¿Qué podemos factorar? Primero esto de aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo vemos que es perfecto? El primero tiene cuadrado. Se le puede extraer al cuadrado y al tercero también, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es? Sí. 5. Entonces, al ver que el producto, el doble producto de esto de acá nos debe dar 40, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da? 5 por 4, 20, y 20 por 2, 40. 40x cumple con esto de acá, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se resuelve? El primero, el signo de aquí, menos, y la raíz del tercero. ¿Cuánto es la raíz del tercero? 5. ¿Y esto qué debemos hacer? Elevado al cuadrado. Menos 16 y al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Facilito, que se ve una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? ¿Cómo se resuelve la diferencia de cuadrados? Fácil. 4x menos 5 y 16, ¿no es cierto? Perdón. La raíz de 16y cuadrado, ¿cuánto es? 4y. ¿Sí? Copiamos lo mismo al otro lado porque es una diferencia de cuadrados. Menos 5, 4y. ¿Qué es lo único que cambian aquí? Los signos, ¿no es cierto? Si aquí va más, acá ¿qué va? Menos. Entonces aquí vamos viendo, ya hallamos la primera. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál grupo hizo bien? Aquí nos dice 4x más 5 más 5 menos 4y. No, está mal, ¿no es cierto? Está mal. Entonces, este nos da bien 4, 5, 4x menos 5 menos 4y, 4x menos 5 más 4y. Este grupo B ha hecho bien, ¿no es cierto? Ya tenemos el grupo B ha hecho bien. Ahora vamos a factorizar el segundo polinomio. Claro, ahora nos toca factorizar el segundo polinomio. ¿Qué nos dice el segundo polinomio? 25x al cuadrado más 40x más 16 menos 25y cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos arriba. ¿Qué se ve aquí? Es un trinomio cuadrado perfecto. Tiene cuadrado el primero y tiene cuadrado el tercero. Entonces sacamos, ¿y cuánto nos da? La raíz de 25x cuadrado es 5x y la raíz de 16 es más 4. ¿Por qué más? Porque el segundo término de aquí es positivo. Esto al cuadrado menos ¿cuánto?
menos 25y cuadrado. ¿Qué tenemos aquí ahora? Una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve esto? Facilito. 5x más 4 y la raíz de este de aquí. De 25y cuadrado, ¿cuál es la raíz? 5y. 5y. Exacto, copiamos lo mismo. 5x más 4 para 5y, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Cambiar los signos. Alternar Más positivo y negativo. ¿Cuál está correcto? ¿Cuál he hecho bien? 5x más 4y menos 5y. 5x más 4. Este de aquí está bien, ¿no es cierto? El grupo D, sí. ¿qué ha hecho? 5x menos 4y menos 5y. Este está mal. ¿Sí? ¿Quién ha resuelto bien? El grupo 2 y 3. ¿Cuál es 2 y 3? Aquí está. La primera. La primera alternativa. ¿No es cierto? Sí. Listo, nada difícil. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Veamos qué nos dice. Los carros. Me parece que es... ¿Cuál es este de aquí? Parece que es este de aquí. No, este ya resolvimos. Ya resolvimos ese. Vamos a ver el siguiente. Este de aquí. Vamos a resolver este de aquí. ¿Qué nos dice? Un grupo de estudiantes realiza un experimento de química con dos elementos. Dos elementos, ¿no es cierto? Dice que representa dos elementos. El primer elemento va a ser X y el segundo va a ser Y. Dice, ha pagado $8. Vamos, aquí tenemos un precio que va a estar fijado en $8. Por 18 gramos. ¿Qué tenemos? Pongamos aquí 18 gramos. ¿No es cierto? Se sabe que un gramo del primer elemento X costó $0.1 Entonces, ¿cuánto va a costar? $0.1 de X. ¿No es cierto? Mientras que el segundo gramo de la componente Y costó $0.5. Entonces, ¿cuánto va a costar el segundo? $0.1 de Y. Esto, ¿qué más nos dice? ¿Cuántos gramos compraron? ¿Cuántos gramos compraron cada elemento? Entonces, aquí nos dice que la suma de estos dos, ¿a cuánto va a ser? A 18. ¿No es cierto? Porque estamos hablando de gramos. Y nos dice que comprar X, que viene a ser los gramos más Y, es igual a $8. ¿Sí? ¿Qué hemos encontrado aquí? Un sistema de ecuaciones. ¿Difícil de plantearlo? No. A ver, un ratito aquí. Hay un ligero error, ¿sí? Borrémosle este de aquí porque no va así, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué nos está hablando de 1/3 de X? 1/3 de X, ¿qué es? De dólar. Aquí nos dice dólar, ¿no es cierto? Clarito nos dice 1/3 de dólar. Mientras que un gramo del segundo componente costó $0.5. Aquí estamos hablando de dólar. Entonces, esto de dólar, ¿en dónde debe ir? Aquí, ¿no es cierto? No puede ir abajo porque abajo me hablan de gramos y arriba me hablan de dólares. Entonces, X más Y gramos, ¿cuánto es? 18. Ahora sí, este es un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Y como les dije que se resuelven los sistemas de ecuaciones, tienen método gráfico, método de reducción, método de igualación, método de determinantes o sustitución. ¿Qué les Era dije? más fácil dijo que era de sustituir las respuestas en X y Y. Exacto, ¿no es cierto? Vamos a sustituir las respuestas en esta ecuación de aquí, que es la más fácil, ¿no es cierto? Ujú. Sustituyendo la primera, ¿qué pasa? ¿Esto nos irá a dar 18? No. Sustituyendo la segunda, 15 más 3, ¿cuánto nos da? 18. Esta puede ser una alternativa, ¿no es cierto? Esta puede ser otra, sí, ¿no es cierto? 6 y 12, ¿cuánto nos da? 18.
La otra dará 18, nunca, jamás, no nos va a dar 18. Ahora veamos cuáles de las dos es la que nos puede dar. Reemplacemos esta de aquí en la primera ecuación. En Ya. 1/3 de x, x ¿cuánto va a valer? 15. Más 1/2 de y ¿cuánto va a valer? 3. Dice que esto debe darnos igual a 8. 15 dividido para 3, ¿cuánto es? A 5. Exacto. Más 3 para 2 no podemos dividir, ¿no es cierto? Nos queda 3 medios. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí. Esto nos va a dar igual a 8. No, no es cierto, pero No. hagámosle. Un mínimo común 2. 2 dividido para 1 a 2. 2 por 5, 10. Más 3. ¿Cuánto nos va a dar aquí? 13 tercios, que es diferente de 8. Por lo tanto, esta alternativa no es. Tachémosla a esta de aquí. Esta tampoco es. Vamos a ver con 6 y 12. Entonces vamos. 1/3 de x, ¿cuánto vale? Pero 6. Más 1/2. 1/2 de y ¿cuánto vale? 12. Dice que eso debe ser igual a 8. Entonces 6 dividido para 3, ¿a cuánto nos da? A 3. Ya. ¿No es cierto? Sí. Y aquí 12 dividido para 2, ¿a cuánto nos da? A 6. A 6. Pero acá sería 2. No. Sí, de acuerdo. Aquí estamos mal porque 6 dividido para 3 no es a 3, es a 2. Un poquito de errores en el álgebra, pero aquí están ustedes para corregir. Entonces 6 dividido para 3 es igual a 2. 6 más 2, ¿cuánto es 8? 8 es igual a 8. Verdadero. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? La La C. 6 y 12, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Difícil esto? No, que se nos complicó un poquito. ¿Por qué? Porque esta de aquí nos dio 18 y esta también nos sumió 18, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando dos soluciones nos dan iguales? Pues reemplazamos las dos en los dos sistemas y vemos en cuál cumple, ¿verdad? Como nos dimos cuenta, la segunda no cumplió en el primer sistema, eso quiere decir que no es solución. Sí, pasemos con el siguiente. Vamos con el siguiente. A ver cuál. El siguiente creo que es de geometría, si más bien no recuerdo. Vamos viendo geometría. Exactamente, aquí está. ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí? Dice, en la elaboración de un plano de una casa se realizan varias rectas, en las cuales L1, L2, L3, L4, L5 y L6 se representan en la... Lamentablemente aquí no se ven tan claro, pero este es L1. Vamos, esta recta de aquí es L1, L2, L3, este es L4, vamos a ver, esta de aquí viene a ser L5, la recta de aquí, L5, y este es L6. ¿No es cierto? ¿Qué nos dice? Alfa y phi son ángulos obtusos. ¿Qué quiere decir ángulos obtusos? Que deben ser mayores que 90 grados, pero menores que 180 grados. ¿No es cierto? Eso es la definición de un ángulo obtuso. Que debe ser mayor que 90 grados, pero menor que 180. Ahora, ¿qué nos dice? Que beta, phi, lambda y teta son ángulos rectos. ¿Qué quiere decir ángulos rectos? Ángulos rectos quiere decir que van a medir 90 grados, ¿no es cierto? Sí, sabiendo claramente qué es esto de aquí, facilito. Dice, en base a la información, todas las proposiciones son verdaderas, excepto que nos pide que encontremos la proposición que es falsa. L1 es paralela a R3. ¿Cuál es L1? Esta recta de aquí. Perdón, esta recta de aquí es L1, es paralela a L3. ¿Qué quiere decir paralela? Que la inclinación debe ser igual, ¿no es cierto? Pues están paralelas. ¿Qué quiere decir paralelas? Dos líneas que van así y que su inclinación debe ser igual.
Vemos, L1 que tiene ángulos iguales. Aquí que existe un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Porque es recto. ¿Tienen la misma inclinación? Sí, verdadero. Esto es verdadero. Sí tienen la misma inclinación. Son paralelos. A simple vista se le puede ver. Vamos con la opción B. ¿Qué me dice? L4 es perpendicular a L2. Vamos viendo cuál es L4. L4 es esta de aquí. L4 es esta recta de aquí. Y L2 es esta recta de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen? Que debe ser perpendicular. Al ser perpendicular, ¿qué quiere decir perpendicular? Que entre las dos rectas, ¿qué deben formar? Un ángulo de 90 grados. Es perpendicular. Ojo que esto ya vimos en las gráficas de sistemas de ecuaciones. Perpendicular deben tener 90 grados. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué ángulo tenemos? Tenemos un ángulo phi. ¿Y qué nos dice? Que estos son ángulos obtusos. Entonces, este de aquí, ¿qué es? Mayor que 90, pero menor que 180. Entonces, esta es una proposición falsa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la proposición falsa? La opción 2. Sí. A ver, vamos descartando las siguientes. L2 es paralela a L6. Vamos viendo cuál es L2 primero, porque aquí ya se confundió más o menos. L2. L2 me parece... Borremos esto para poder ver de nuevo cuál es L2. A ver, L5. L2 es esta de aquí. L2 es esta de aquí, ¿no es cierto? L2 es esta de aquí. Es paralela a L6. ¿Cuál es L6? Si me ayudan por ahí viendo L6. ¿Cuál es L4? L6 No creo sé. que es esta de aquí. Esta de aquí, ¿no es cierto? Sí, son paralelas, Sí. obvio. Pues miren. Miren cómo están. Sí. Son paralelas, además aquí forma 90 grados y aquí forma 90 grados. Verdadero. O sea, también cumple. L3 es perpendicular a L4. Vamos a ver dónde está L3 y en dónde está L4. Vamos viendo cuál es L3 primero. L3 es esta de aquí. Y L4 es esta de aquí. Obviamente aquí que formaban un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ¿qué es perpendicular? ¿Sí? La alternativa que estaba mal era esta de aquí. Fácil o difícil, difícil. Saber qué es un ángulo obtuso, que es mayor que 90 y menor que 180. Sí. 80. ¿Qué es paralela? ¿Qué son paralelas? Fácil, cuando la inclinación es igual. ¿Qué son perpendiculares? Cuando las dos rectas forman un ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? Nada más de saber eso y este ejercicio sencillo. Vamos con el siguiente. ¿Cuál vimos? El de geometría. Vamos a ver ahora este de acá. ¿Qué nos dice este ejercicio? Aquí intervalos, ¿no es cierto? También ya vimos intervalos. ¿Qué nos dicen los intervalos? Vamos, dice, las edades permitidas en diferentes cursos vacacionales son gimnasia y nos da un intervalo, ¿no es cierto? Vamos a graficar el intervalo A. Vamos a graficar al intervalo A. El intervalo A nos dice que va desde A. ¿Desde dónde a dónde nos dicen? De 10 a 15. Pongamos aquí está el 10 y supongamos que acá está el 15, ¿no es cierto? Y un intervalo B, que nos dice que el intervalo B está de 12. ¿Por dónde estará el 12? Está por aquí, ¿no es cierto? El 12 a 17. ¿El 17 dónde estará? Aquí está el 17, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice? Son intervalos que nos damos cuenta, son intervalos cerrados, ¿no es cierto? ¿Cómo se grafican los intervalos cerrados? Con el Bolita. puntito pintado. Exacto, bolito pintado, ¿no es cierto? Así se representan los intervalos cerrados. Vamos a representar abajo que también 12 y 17, ¿qué nos dice? Cerrados. ¿No es cierto? Va a venir de 12 a 17 intervalos que van a ser estos cerrados. Ahora, ¿qué nos pide que halle? ¿En qué intervalo de edad se debe encontrar ella para cursar los vacacionales? ¿Qué nos piden? La intersección, ¿no es cierto? Nos están pidiendo
intercepción. Entonces, trazamos la recta desde donde se interseca. No está tan recta, pero vamos tratando de hacerle lo más recta posible, ¿no es cierto? ¿Qué es la intersección? ¿Qué les había dicho que es la intersección? En este caso, donde se juntan los dos colores, ¿no es cierto? Ajá. Vemos esto de aquí. Entonces, ¿la solución de cuál sería? De 12. Desde 12 a 15. Exacto. Y cerrados, ¿no es cierto? ¿Cuál sería nuestra respuesta? La alternativa A. ¿Sí? Sí. Fácil, difícil, no. Súper sencillo, intervalos. Ya le vimos que no es nada difícil ni nada del otro. Vamos viendo el siguiente ejercicio. Ya vimos el intervalos, creo que nos toca este de aquí. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Nos dice, un buzo se sumerge en el mar siguiendo la trayectoria que representa el gráfico de la función. El nivel del mar coincide con el eje de las abscisas. ¿Cuál es la distancia horizontal en metros que se desplazó el buzo desde que ingresa hasta que sale? ¿No es cierto? ¿Qué nos está pidiendo aquí? Nos pide los puntos de corte en el eje X y que hallemos la distancia. Sí, ¿qué distancia hay entre punto y punto? ¿Cuánto se ha desplazado? Entonces, siempre que queramos encontrar los puntos, igualamos y es igual a 0, ¿no es cierto? Para encontrar los puntos. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación, la función? X cuadrado menos 14x más 33. ¿Qué le dijimos para encontrar puntos? Siempre es igual a 0. ¿Y qué tenemos aquí? Un trinomio que se puede factorar, ¿no es cierto? ¿Cómo se factora este trinomio? Fácil. 2 paréntesis igual a 0. En el primero, la raíz del primero, x. Aquí, ¿qué signo va? En el primer paréntesis, el signo del segundo. Y en el segundo, la multiplicación. Menos por más, menos. Dos números que multiplicados me den 33 y sumados o restados me den 14. ¿Qué números podrían ser? 11 y 3. Exacto, ¿no es cierto? Facilito. 11 y 3, ¿por qué? Porque 11 por 3 nos da 33 y menos 11 menos 3, ¿cuánto nos da? Menos 14. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez que hallamos los puntos de corte, ahí igualamos los dos a 0. X menos 11 es igual a 0 y x menos 3 es igual a 0. Vamos a despejar los dos. ¿Qué nos da? X es igual a 11 y x es igual a 3. ¿Qué es lo que hallamos aquí? Los puntos de corte. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a hacer un gráfico más o menos para que usted entienda, ¿no es cierto? Quiere decir que el buzo entró en el punto 3. ¿Cuál es el punto 3? Va a estar aquí, ¿no es cierto? Este va a ser el punto 3. Y salió en el punto 11, ¿no es cierto? Digamos que salió por acá en el punto 11 positivo. Es algo casi más o menos, que aquí estuvo el nadador o el buzo y se lanzó por aquí y salió por acá. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Hallar esta distancia. ¿Cuánto recorrió? De 3 a 11. ¿Cuánto ha recorrido? Siempre. Para hallar la distancia, y la distancia siempre en valor absoluto. Final menos inicial. Entonces, la distancia es igual a la distancia final. ¿Final cuánto es? 11. 11. Menos inicial, 3. 11 menos 3, ¿cuánto nos da? 9. Normalmente creo que da 8, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la distancia va a ser igual a 8. ¿Cuál es nuestra respuesta? La C. Sí, fácil, igual factorización y un poco de funciones, que más que funciones le veo a la factorización. Sí, vamos con el siguiente.
Listo, este es de funciones, ¿no es cierto? Muy fácil sabiendo lo que es una función, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? En el gráfico se muestran los recorridos realizados por un caracol y por la pelota durante un intervalo de tiempo, así como los diagramas realizados por Luis y Carlos Luis. Asocia en el conjunto a aquellos números que son divisores de otros del mismo conjunto, mientras que Canarios asocia cada número del conjunto A con su duplo del conjunto B. A ver, ¿qué es lo que nos pide allá? Que encontremos cuál es función. ¿Cuál es función? ¿No es cierto? Eso nos piden. ¿Qué es función? Primero hay que aclarar eso, función. ¿Qué quiere decir función? Vamos a aclararlo acá, ¿no es cierto? Función. Una función quiere decir que tenemos aquí A, tenemos B, tenemos C. A este llamémosle el intervalo, el conjunto A, conjunto B. 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir una función? Que cada elemento de salida va a tener su conjunto de llegada, ¿no es cierto? Esto es una función. Cada elemento de salida va a tener su conjunto de llegada, ¿sí? Si pasa Ya. esto, es una función. Esto es una función. Pero ¿qué pasa si pasa esto? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si tenemos esto? A, B, C, y aquí tenemos 1, 2 y 3. Llamémosle el conjunto A y el conjunto B. ¿Qué pasa si A tiene el conjunto de partida, pero llega 2 veces al conjunto B? Cuando el conjunto de partida se repite acá, toma 2 en el conjunto de llegada, esto ya no es función. A esto lo llamamos relación. ¿Sí? Por lo que, ¿qué quiere decir? Que solo puede llegar una vez desde A hacia B. Entonces vamos viendo aquí qué pasa. 1 llega al 2, el 2 llega al 4, el 3 llega al 6 y el 4 llega al 8. Nadie se repite, ¿no es cierto? El caracol igual, toma un punto de salida y tiene un punto de llegada. La trayectoria del balón es igual, tiene un punto de salida y tiene un solo punto de llegada. Pero aquí, ¿qué pasa? Ya vemos que el 2 no tiene solo un punto de llegada. Entonces llega a 4, pero también le llega al 8. Llega Entonces esto ya no es relación. ¿Qué es esto? Esto ya no es función, esto es una relación. la relación. Por lo tanto, es la alternativa y esa es la que no es una función, esto es una relación, ¿no es cierto? Función, todo elemento de partida debe tener su elemento de llegada. ¿Sí? Teniendo claro eso que es una función, nada difícil este ejercicio. Vamos con Ya. el último ejercicio. Parece que es el último ya. Viendo el último ejercicio. Sí, este es el último. Estamos viendo el último ejercicio. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Un perro se mueve desde el punto A, nos da los puntos A. ¿A cuánto es? 3 y 5 metros en línea recta, siguiendo el vector que nos da un vector. Seleccione las opciones correctas a las ecuaciones paramétricas de la trayectoria rectilínea que sigue el perro. ¿Qué nos pide? Una ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica, ¿en qué viene? ¿En cómo hallamos la ecuación paramétrica? Eso todavía no hemos visto. Pero la ecuación paramétrica siempre está en los puntos X inicial, Y inicial. Y el vector siempre va a estar ¿en qué? En A por T, ¿no es cierto? Ahora ustedes me van a decir, o me va a decir cómo va la recta, ¿no es cierto? La recta, ¿qué va a tener? En X, ¿qué va a ser? XO más A por T. ¿Y en Y cómo va a ir? En Y va a ir YO más A. Ahora me vas a preguntar, pero ¿cuál es XO y cuál es YO? Aquí que nos dan puntos. Cuando nos dan puntos, ¿qué quiere decir? Que el primero es X y el segundo es Y, ¿cierto? Por coordenadas, X, Y.
Y cuando nos dan un vector, como en este caso de aquí, nos dan un vector que tenemos menos 2 y 1, A toma valores de A y 1 toma valores de B. De acuerdo. Ahora viendo más o menos cómo nos quedaría esta función, cómo nos quedaría esta ecuación paramétrica. Ya muy fácil, ¿no es cierto? Solo tenemos que reemplazar. ¿Qué reemplazamos? Pues lo que ya tenemos aquí. ¿No es cierto que reemplazamos XO? ¿Cuánto va a quedar la recta? XO. ¿Cuánto es XO? 3. Nos queda 3. 3 más AT. ¿Pero A cuánto vale? Menos 2. Menos 2T. ¿No es cierto? Pongámosle aquí bien porque no olvidé de poner la variable X. Entonces, ¿qué nos queda? Que X es igual a ¿cuánto? XO, reemplazando XO, ¿cuánto es? 3. 3. Más AT, pero ¿A cuánto vale? Menos 2. Menos 2. Ahora vamos a ver Y. ¿Cuánto es Y? YO, ¿cuánto vale YO? Vale 5. Más AT, pero ¿A cuánto vale? 1. Entonces solo sería más T. ¿Cuál tiene la alternativa correcta? 3 menos 2T, la primera. Y Y, 5 más T. 5 más T es la tercera. Entonces la alternativa correcta, ¿cuál sería? 1 La y última. ¿sí? Con esto se acabó la prueba, porque en matemáticas solo son 13 preguntas. Como ven, nada sencillo, nada difícil, sencillo de saber conceptos y nada más. ¿Sí? ¿Alguna duda tal vez que les quedó? No, de mi parte no. ¿Alguien tal vez que les quedó duda o alguna dificultad le vio muy difícil a la prueba? Creo que nadie, ¿no es cierto? No creo. Entonces, bueno, espero que les haya servido y voy a dejar de grabar la clase. Listo.